todos y bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Para este video, como pueden ver, ya me maquillé los ojos y pueden ver, bueno, yo noto mucho la diferencia. Los dos lados se me hacen muy lindos, pero este video es para los que tienen los párpados caídos y quieren que se miren, que no se miren caídos, que se miren un poco grandes. Y siento que este maquillaje sería súper fácil de hacer si eres principiante, apenas estás empezando. Esto es algo fácil y rápido y bien sencillo. Así que ojalá y si les ayude este video. No se les olvide dejarme un like si les gustó. Y ahora sí, hay que empezar. La paleta que voy a usar va a ser de Pure Cosmetics y tiene los tonos bien hermosos. Y esta va a ser la primera sombra que me voy a poner de un tono café. Y voy a usar esta brocha de Elf Cosmetics que se llama Crease Brush. Esta es la brocha perfecta para ponerte la sombra en la cuenca. Y me lo voy a aplicar haciendo movimientos de un lado al otro en la pura cuenca, de esquina a esquina, como un arco iris. Y a mí se me hace mejor aplicarme la sombra en la cuenca con los ojos abiertos, así mirando hacia arriba, porque ahí queda perfecto la brocha. Y después de que ya hace la sombra en la pura cuenca, con la misma brocha le voy a empezar a difuminar así en movimientos circulares más arriba de la cuenca para que esté bien difuminado. Y para los párpados caídos, es importante ponerse más sombra arriba de la cuenca y menos, casi nada, en esta parte de abajo. Si se dejan la sombra en la pura cuenca, cuando abran los ojos no se va a ver la sombra, se va a esconder abajo de su párpado caído. Así que difumínenlo más arriba de la cuenca, depende de qué tan arriba lo quieren. Por eso, como dije, a mí me gusta aplicarlo así con los ojos abiertos, primero en la cuenca y luego los abro y lo empiezo a difuminar más arriba de la cuenca para ver qué tan arriba lo quiero. Con esa parte de acá me lo voy a aplicar nomás en la cuenca. Voy a usar la misma brocha y la misma sombra, pero nomás me lo voy a dejar aquí. Lo voy a difuminar bien y todo, pero lo voy a dejar en la cuenca. Así para que vean la diferencia. Y aquí ya pueden ver que apenas se ve esta sombra y todavía está un poco más arriba de la cuenca, y aquí como lo difuminé un poco más arriba, obvio se nota más la sombra. Ahora con la misma brocha voy a agarrar esta sombra, puede ser cualquier sombra que sea de un tono bajito, y me lo voy a poner aquí, solo para que no se mire oscuro mi párpado. Y eso es algo también muy importante para los párpados caídos, de no ponerse una sombra oscura en el párpado, porque luego se les va a ver el ojo bien chiquito. Y para que vean, voy a agarrar la misma sombra café que me puse en la cuenca, aquí en el párpado. Y esta sombra no está tan oscuro, pero sí se nota mucho la diferencia de este ojo, que se mira más grande que este. Y ahora con esta brocha de BH Cosmetics voy a agarrar esta sombra café oscuro. Y esto solo me lo voy a aplicar en la esquina exterior, así en toquecitos. Está súper pigmentado y siempre quieren empezar con bien poquito de sombra, especialmente si es una sombra oscura. Y ya nomás lo voy a difuminar hacia arriba poquito. Y nomás quiero que esté en la esquina exterior, así que no lo voy a difuminar mucho hacia el centro. Y en esta parte también difuminen la sombra más arriba de la cuenca. Y para difuminar esto, mejor voy a agarrar una brocha limpia. Voy a usar esta de Morphe, esta es R37. Y estoy usando una limpia porque quiero que se difumine mejor la sombra, pero no quiero que se mueva más arriba de donde está. Y haciendo eso de ponerse una sombra oscura en la pura esquina exterior y difuminarlo solo hacia arriba y no hacia el centro, eso hace que el ojo se mire como un poco así como levantado y un poco grande. Y de este lado voy a hacer lo mismo, pero no lo voy a difuminar tan arriba. Más lo voy a dejar aquí. Y un error más grande que he visto que hacen en los párpados caídos es el delineador, y eso también lo he mencionado mucho en mis videos. Muchos se ponen el delineador bien grueso y eso hace que cuando tengan los ojos abiertos, como tienen los párpados caídos, se esconde el párpado y hace que el ojo se mire bien chiquito. Así que aquí me lo voy a poner así, y eso que no... Bueno, y eso que no me lo hice tan grueso, pero pueden ver cuando abro el ojo, en el párpado se ve el puro delineador.
especialmente en esta parte de aquí se ve bien oscuro por el delineador y se ve el ojo más chiquito, así que si sí se quieren poner delineador, sugiero que nomás se lo pongan en la parte exterior y bien cerquitas de la raíz de sus pestañas y no tan grueso. Y si se lo quieren poner hasta acá, nomás háganlo bien delgadito. Aquí apenas estoy tocando mi párpado con el delineador, con la pura punta del delineador. O sea, uno súper delgadito para que todavía se mire el resto del párpado. Y por eso digo que se pongan un tono bajito en el párpado para que se mire bajito y luego oscuro. Porque si se ponen un oscuro en el párpado va a ser lo mismo, se va a ver bien chiquito. Y en esta parte de abajo, como dije, casi no se pongan nada. Me voy a poner la primer sombra café que me puse aquí. Me lo voy a poner en la pura esquina y lo voy a conectar con la sombra de acá arriba. Y en esta parte me lo voy a poner en toda la parte de abajo. Y así van a ver qué tan chiquito se me va a ver el ojo. Más chiquito. Y ahora me voy a poner delineador negro aquí. Y el delineador negro en la línea de agua también te hace los ojos chiquitos. Y en el otro ojo me voy a poner uno que es como uno beigecito. Y con esto el ojo se te va a ver un poco grande. Todavía se está sacando la goma, pero aquí pueden ver, me puse pestañas diferentes. Esta, como ven, se ve más llenitas de la parte exterior y eso hace que se miren los ojos así para arriba y grandes. Y en esta parte también son unas pestañas bien sencillas, pero teniéndolo nomás aquí y el delineador negro en el párpado no se miran, casi ni se notan. Y el rímel que me voy a poner va a ser este Kush Mascara de Milk Makeup. Y en ese ojo de acá me voy a poner mucho en todas las pestañas. Si han visto otros de mis videos, ustedes saben que a mí me encanta ponerme mucho rímel en las pestañas de abajo. Pero en este otro ojo, como queremos los ojos un poco más grandes, me voy a poner más rímel en la parte exterior de las pestañas y no tanto en la parte interior. Y así teniendo la sombra café oscuro solo en la parte exterior de arriba y de abajo y las pestañas largas en la parte exterior y también más rímel en la parte exterior de las pestañas de abajo. Así, teniendo todo eso solo en la parte exterior del ojo, eso hace que se miren más grandes y más jalados. Y en esta parte todo lo oscuro está alrededor del ojo. Y eso hace ver, como pueden ver, el ojo más chiquito. Claro, sí resalta más este ojo de acá porque todo lo oscuro pues está alrededor del ojo y este no resalta tanto porque no está tan oscuro como esta parte de acá. Pero sí se ve este ojo más grande. Y si a ustedes les gusta más este ojo de acá, claro, síganlo haciendo. Como dije, no se me hace feo para nada, está lindo. Pero si quieren el ojo más grande, háganlo de esta forma de acá. Ya menos se me olvida esta parte. Y eso es algo que también muchos hacen. El error que muchos hacen es ponerse el iluminador en el hueso de la ceja más abajo, y eso hace que el párpado caído resalte más y se mire más grande. Así que si se quieren poner el iluminador, solo pónganselo en el puro arco del hueso de la ceja y difumínenlo solo un poco más abajo de eso. Bueno, y ya fue todo para este video. Ojalá y les haya gustado. Por favor, denle a este video un like. Y si sí les ayudó, compártanlo con sus amigos. Y díganme en los comentarios qué es lo que piensan. Y díganme qué lado les gustó más a ustedes. Para este video le quiero mandar saludos a María Elena Espinosa Medina, Angélica Medina de Jalisco, México, Nicole Paulette de Ecuador, Janet Cabrera de Guatemala, Clary Guerrero, Lidia Fernández de España, Joana Roman Ríos de Puerto Rico, Nayelín del Orbe de República Dominicana, Wendy Vargas, Esmeralda Ávila desde Aguascalientes, Anielina Alejo, Jasmine Elías, Mayra Peralta. Y ya son todos los saludos para el video de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por dejar su comentario, por suscribirse a mi canal y por todo su apoyo. Las quiero con todo mi corazón. Si tú quieres un saludo en el próximo video en español, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal, prender la campanita y decirme en los comentarios que quieres saludos. Y si eres nueva, por favor, suscríbete. Subo videos en inglés y en español cada semana, así que sea parte de esta familia. Deja tu comentario y dime que eres nueva para mandarte saludos en el próximo video en español. Díganme en los comentarios qué otros videos quisieran ver y yo con mucho gusto los hago para ustedes. Los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video.
Bye.